El corazón aún latía, cálido, palpitante e inconfundiblemente humano, hallado incrustado en las aspas de la turbina de un Boeing 747 que había sido puesto a tierra para mantenimiento. El ingeniero aeronáutico Marcos Rivas, con 27 años de experiencia desmantelando motores de aviones, soltó sus herramientas y tropezó hacia atrás, con el rostro descolorido. Lo que descubrió dentro de esa carcasa del motor el 12 de noviembre de 2023 desafía toda explicación lógica y desde entonces ha sido clasificado por la Administración Federal de Aviación como mecánicamente imposible. He desmontado cientos de motores en mi carrera, testificó Rivas más tarde, pero nada te prepara para encontrar tejido humano que de alguna manera sigue vivo fusionado con titanio de grado aeronáutico. El avión en cuestión, un avión comercial registrado como Noviembre 647 Whiskey Tango, había estado en servicio durante 11 años sin incidentes. Durante una inspección rutinaria tipo D, el procedimiento de mantenimiento más exhaustivo al que se somete un avión aproximadamente cada 6 años, los mecánicos notaron vibraciones inusuales provenientes del motor número 3, incluso cuando estaba completamente apagado. Cuando los técnicos colocaron sus manos sobre la fría carcasa de metal, informaron haber sentido lo que uno describió como un golpeteo rítmico, como si algo adentro estuviera tratando de escapar. Inicialmente, sospecharon de un componente suelto o quizás de un pequeño animal que de alguna manera había quedado atrapado dentro de la maquinaria. Lo que descubrieron, en cambio, enviaría ondas de choque a través de la comunidad de la aviación y más allá. Cuando Rivas finalmente abrió el núcleo del motor turbofán Rolls-Royce RB211, inmediatamente notó una masa anormal de color rojo oscuro enredada dentro de las aspas del compresor de alta presión. Cuando Rivas finalmente abrió el núcleo del motor turbofán Rolls-Royce RB211, inmediatamente notó una masa anormal de color rojo oscuro enredada dentro de las aspas del compresor de alta presión. El objeto parecía orgánico, aproximadamente del tamaño del puño de un hombre, y estaba conectado a los componentes metálicos circundantes por finas estructuras similares a venas que de alguna manera habían crecido dentro de las partes de titanio del motor. Pero el descubrimiento verdaderamente horripilante llegó momentos después, cuando Rivas se dio cuenta de que la masa estaba palpitando. Estaba latiendo, susurró durante su entrevista. 67 latidos por minuto. Lo cronometramos. Un ritmo humano perfecto. Otros dos mecánicos presenciaron el descubrimiento. Uno inmediatamente vomitó en el piso del hangar. El otro, un devoto católico, comenzó a recitar oraciones mientras se alejaba del motor. Las imágenes de las cámaras de seguridad del área de mantenimiento muestran a los tres hombres finalmente retirándose del avión, visiblemente conmocionados. En cuestión de horas, el hangar fue sellado por las autoridades. Lo que sucedió después permanece fuertemente redactado en los informes oficiales, pero a través de entrevistas con el personal de mantenimiento y los miembros de la tripulación de vuelo que estuvieron presentes ese día, hemos podido reconstruir una línea de tiempo inquietante de los eventos. El avión había volado por última vez 3 días antes, operando un vuelo de pasajeros de rutina desde Singapur a Sydney sin incidentes reportados. El capitán de ese vuelo, Adrián Mercader, de 43 años, había estado volando para la aerolínea durante 15 años. Su copiloto era Sara Chávez, de 36 años, con 8 años de experiencia. Ambos pilotos tenían historiales limpios y fueron descritos por sus colegas como profesionales consumados. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a examinar los datos de vuelo y los manifiestos de la tripulación, descubrieron algo escalofriante. El capitán Mercader nunca había salido del aeropuerto de Sydney después de aterrizar. Las cámaras de seguridad lo mostraron caminando hacia la salida de la tripulación, pero nunca apareció en ninguna de las cámaras que cubrían las salidas del edificio. Su habitación de hotel permaneció intacta. Su equipaje fue encontrado en el vestuario de la tripulación. Adrián Mercader aparentemente se había desvanecido en el aire. Aún más inquietante fue lo que las pruebas de ADN confirmarían más tarde. El corazón latiente encontrado incrustado en el motor pertenecía al piloto desaparecido. ¿Cómo termina el corazón de un hombre dentro de un motor de avión sellado mientras todavía está biológicamente activo?, preguntó la investigadora de la FAA, Catalina Dávila. No es solo improbable, debería ser imposible.
Las leyes de la física por sí solas hacen que este caso sea desconcertante. Para que el tejido humano se incruste dentro de un motor de avión, normalmente se requeriría que el motor estuviera en marcha, creando la succión y la fuerza necesarias para atraer objetos extraños. Pero el capitán Mercader había sido visto por última vez mucho después de que el avión hubiera sido apagado y asegurado. Además, para que cualquier material orgánico sobreviva a las temperaturas extremas de un motor a reacción, que pueden exceder los 2000 grados Fahrenheit durante el funcionamiento, es inconcebible. Sin embargo, ahí estaba, latiendo. El examen médico del corazón planteó aún más preguntas. El tejido no mostró signos de traumatismo o quemaduras que se esperarían si hubiera sido violentamente arrastrado a un motor en marcha. En cambio, parecía haber crecido de alguna manera dentro de la maquinaria, con pequeñas estructuras capilares que se extendían desde el músculo cardíaco y se fusionaban con los componentes metálicos. Estas estructuras no eran completamente orgánicas ni mecánicas, sino que parecían existir en algún estado imposible entre los dos. Es como si el corazón se adaptara para sobrevivir dentro del entorno del motor, dijo la doctora Elena Frías, la patóloga que examinó el tejido. Nunca he visto nada igual en 34 años de medicina forense. La estructura celular ha sido alterada de formas que no deberían ser biológicamente posibles. Cuando se le preguntó cuánto tiempo había estado el corazón dentro del motor, la respuesta de la doctora Frías fue quizás el detalle más inquietante de todos. Basándome en la integración del tejido con los componentes circundantes, estimaría varias semanas como mínimo. Pero el capitán Mercader había sido visto vivo y bien solo 3 días antes. Algo no cuadraba. Los investigadores comenzaron a entrevistar a todos los que habían tenido contacto con el avión o el capitán Mercader en los días previos a su desaparición. La azafata Melissa Prado recordó algo inusual durante el descenso a Sydney. El capitán Mercader fue a revisar algo en la cabina durante nuestra aproximación final, recordó. Eso no es un procedimiento estándar. Los pilotos normalmente permanecen en la cabina durante esta fase del vuelo. Cuando regresó a la cabina, parecía diferente, muy pálido. Seguía tocándose el pecho y quejándose de una sensación de ardor. La copiloto Chávez confirmó este relato, agregando que Mercader había insistido en realizar las verificaciones posteriores al vuelo solo, otra ruptura con el procedimiento operativo estándar. Prácticamente me empujó fuera de la cabina, declaró Chávez. Dijo que necesitaba revisar algo con los motores y que él se encargaría de los procedimientos de apagado. Chávez fue la última persona confirmada en haber visto a Mercader con vida. La investigación tomó un giro aún más extraño cuando los técnicos intentaron retirar el corazón del motor para un análisis más profundo. Cuando se acercaron con equipo especializado, los testigos informaron que el latido del corazón aumentó dramáticamente, casi como si estuviera respondiendo a su presencia. Cuando un técnico finalmente lo tocó con un instrumento estéril, sucedió algo sin precedentes. Todos los sistemas electrónicos del avión se activaron repentinamente, a pesar de que el avión estaba completamente apagado y desconectado de fuentes de energía externas. Las grabadoras de voz de la cabina capturaron lo que sucedió después. Aunque la grabación está muy distorsionada, múltiples analistas de audio han confirmado que se puede escuchar una voz, identificada con 87% de certeza como la del capitán Mercader, susurrando a través de los altavoces de la cabina. No me saquen, me he convertido en parte de esto ahora, estamos volando juntos para siempre. El técnico, que intentaba retirar el corazón, sufrió quemaduras eléctricas de 3er grado en ambas manos. Los sistemas del avión se apagaron inmediatamente después, y el latido del corazón supuestamente se detuvo durante exactamente 3 minutos antes de reanudarse precisamente al mismo ritmo que antes. Tras este incidente, la aerolínea y las autoridades de aviación tomaron la decisión sin precedentes de sellar completamente el motor y retirar todo el conjunto del avión. El motor fue transportado a un centro de investigación seguro bajo escolta militar. Lo que sucedió exactamente después no está claro, aunque ciertos documentos clasificados sugieren que el corazón continuó latiendo durante al menos 72 horas después de la extracción, a pesar de no tener suministro de sangre ni fuente de oxígeno. El motor en sí presentaba otra anomalía. Las pruebas metalúrgicas revelaron que las aleaciones de titanio en contacto directo con el tejido cardíaco habían sufrido cambios moleculares. El metal había desarrollado una estructura similar a una célula a nivel microscópico, que guardaba similitudes con el tejido humano.
Esta transformación se extendió aproximadamente 3 centímetros desde cada punto de contacto con el corazón, creando lo que un investigador describió como una zona híbrida biomecánica, que desafiaba la comprensión científica actual. Mientras el motor estaba bajo examen, los investigadores continuaron buscando al capitán Mercader. Las imágenes de seguridad del aeropuerto de Sydney fueron analizadas fotograma a fotograma. Lo que descubrieron solo profundizó el misterio. En las últimas imágenes que muestran a Mercader, mientras se acercaba a la salida de la tripulación, hay un momento apenas perceptible, solo 2 fotogramas en la grabación digital, donde su imagen parece difuminarse y alargarse, como si fuera atraído hacia algo fuera de la cámara. En el siguiente fotograma, simplemente se ha ido. Inicialmente, sospechamos manipulación de video, dijo el especialista forense digital Alex Nájera, pero múltiples pruebas de autenticación confirman que el metraje es genuino. Lo que sea que le haya sucedido al capitán Mercader ocurrió demasiado rápido para que la cámara de 30 fotogramas por segundo lo capturara correctamente. Mientras la investigación estaba en curso, extraños sucesos comenzaron a plagar las instalaciones de mantenimiento de Sydney donde se alojaba el avión. Los trabajadores informaron haber escuchado el sonido de un latido de corazón resonando por todo el hangar por la noche, a pesar de que el motor que contenía el corazón había sido retirado. El equipo electrónico funcionaba mal con frecuencia, con computadoras de diagnóstico que mostraban lecturas imposibles como niveles de combustible negativos o mediciones de altitud mientras el avión estaba estacionario. Lo más inquietante fueron los informes de los trabajadores del turno de noche que afirmaron haber visto una figura sombría moviéndose dentro de la cabina durante las primeras horas de la mañana. Los equipos de seguridad investigaron varias veces, pero encontraron el avión bien cerrado con llave, sin signos de entrada. En 3 ocasiones distintas, los guardias informaron que todas las luces exteriores del avión se activaron simultáneamente a exactamente las 3:43 de la mañana, coincidiendo con la edad de Mercader en el momento de su desaparición. A medida que el caso ganó atención dentro de los círculos de la aviación, personas con experiencias similares comenzaron a presentarse. Un ingeniero de mantenimiento de una aerolínea diferente describió haber encontrado lo que parecía ser tejido vivo creciendo a lo largo de los mazos de cables de un Airbus de 20 años que había estado involucrado en un accidente fatal al principio de su vida útil. El tejido había sido descubierto durante una inspección de rutina y fue rápidamente retirado y destruido por la gerencia de la aerolínea antes de que pudiera tener lugar cualquier investigación formal. Nos dijeron que era solo un crecimiento de hongos, declaró el ingeniero, pero nunca he visto hongos con estructuras arteriales distintas que palpiten con fluido rojo. Un controlador de tráfico aéreo jubilado del Aeropuerto Internacional Chicago O'Hare compartió un relato de 1989 de un avión que continuó transmitiendo comunicaciones de la tripulación durante 17 minutos después de que ambos pilotos hubieran sido confirmados muertos en un evento catastrófico de descompresión de la cabina. Las comunicaciones supuestamente incluyeron discusiones técnicas sobre los sistemas de la aeronave que parecían provenir del capitán fallecido. Estos relatos, aunque imposibles de verificar de forma independiente, sugieren que el caso Mercader podría no ser del todo sin precedentes. El doctor Horacio Merra, un psiquiatra de aviación que se especializa en el impacto psicológico de los incidentes de aviones en los miembros de la tripulación, ha propuesto una teoría que, aunque extravagante, aborda algunos de los fenómenos observados. Sabemos muy poco sobre la conciencia y su relación con la materia física, explicó el doctor Guerra. Hay casos documentados a lo largo de la historia de la conciencia humana que aparentemente se transfiere a objetos inanimados bajo estrés o trauma extremo. ¿Qué pasaría si el capitán Mercader, por razones que quizás nunca entendamos, experimentara algún tipo de transferencia de conciencia al avión mismo? Esto explicaría por qué nunca se encontró ningún cuerpo, solo el corazón, tradicionalmente visto como la sede del alma en muchas culturas. También podría explicar el comportamiento aparentemente imposible del avión y las continuas manifestaciones experimentadas por los equipos de mantenimiento. Los pilotos a menudo hablan de sus aviones como entidades vivientes, continuó el doctor Guerra. Forman lazos profundos con estas máquinas, pasando miles de horas íntimamente conectados a cada vibración, sonido y movimiento. ¿Es realmente tan descabellado imaginar que en ciertas circunstancias extremas, esa conexión podría trascender nuestra comprensión convencional del límite entre humano y máquina?
La teoría ganó un apoyo inesperado de una fuente poco probable, Sarah Chávez, la copiloto de Mercader en su último vuelo. Después de cooperar inicialmente con los investigadores, Chávez se había tomado una licencia prolongada y se negó a dar más entrevistas. 6 meses después de la desaparición de Mercader, sin embargo, se puso en contacto directamente con el Dr. Guerra. En una sesión grabada que luego se filtró a periodistas de aviación, Chávez describió algo que inicialmente había tenido demasiado miedo de compartir. Durante su aproximación final a Sydney, justo antes de que Mercader saliera de la cabina para revisar algo en la cabina, había hecho una declaración inusual. Se volvió hacia mí con esta mirada extraña en sus ojos, relató Chávez. Dijo, «Puedo escuchar al avión pensando, Sarah, no solo los sistemas o las advertencias o los sonidos habituales. Está pensando, quiere algo de mí». Me reí de eso como fatiga. Habíamos estado volando durante casi 9 horas en ese momento, pero cuando regresó, era diferente, más tranquilo, como si hubiera tomado algún tipo de decisión. Chávez también reveló que en las semanas posteriores al incidente, comenzó a experimentar sueños vívidos en los que estaba volando el avión con Mercader a su lado, excepto que en los sueños, el pecho de Mercader estaba abierto, exponiendo una cavidad donde debería haber estado su corazón. En estos sueños, él le decía repetidamente, «El corazón va al motor, ahí es donde pertenece, ahí es donde pertenezco». Después de su tercer sueño de este tipo, Chávez visitó el hangar de mantenimiento donde se guardaba el avión, a pesar de no tener autorización para hacerlo. Afirmó que tan pronto como entró en la cabina, todos los instrumentos se iluminaron y sintió una sensación abrumadora de que Mercader estaba presente. «Me senté en el asiento del capitán y coloqué mis manos sobre los controles», dijo. La palanca estaba tibia, a la temperatura del cuerpo, a pesar de que el avión había estado apagado durante días. «Ya juro que podía sentirla palpitar, como si un latido del corazón estuviera viajando a través de la columna de control». Las explicaciones oficiales de la aerolínea y las autoridades de aviación han variado desde lo plausible hasta lo absurdo. Las primeras declaraciones apuntaban a una forma singular de contaminación del motor, combinada con alucinaciones colectivas inducidas por el estrés entre el equipo de mantenimiento. Posteriormente, los investigadores sugirieron que el capitán Mercer podría haber estado involucrado en modificaciones biológicas experimentales no autorizadas en la aeronave, una teoría que su familia y colegas rechazan con vehemencia. El doctor Akira Tanaka, un biofísico consultado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, sugirió que los campos electromagnéticos extremos generados por los sistemas de la aeronave podrían, bajo condiciones muy específicas y raras, alterar el tejido humano a nivel celular. Sabemos que los campos electromagnéticos fuertes pueden influir en los procesos biológicos, declaró el doctor Tanaka. Tal vez lo que estamos viendo es una interacción sin precedentes entre el tejido humano y los sistemas de la aeronave que creó un tipo de híbrido biomecánico. Esta teoría, aunque todavía descabellada, al menos intentó proporcionar un marco científico para los fenómenos observados. Sin embargo, no logró explicar la desaparición de Mercer o cómo su corazón pudo haber terminado dentro de un compartimento del motor sellado. Quizá lo más revelador es lo que le sucedió a los 3 mecánicos que hicieron el descubrimiento inicial. Marcos Rivas renunció a su puesto inmediatamente después y, según los informes, se mudó a una zona remota de Nueva Zelanda, donde vive alejado de la civilización. El segundo mecánico fue ingresado en un centro psiquiátrico 2 semanas después, donde permanece hasta el día de hoy, supuestamente dibujando la misma imagen repetidamente, un corazón humano con cables y componentes metálicos que crecen de él. El tercer mecánico, el católico que había comenzado a rezar, desapareció en circunstancias inquietantemente similares a las del capitán Mercer apenas un mes después del incidente. Las cámaras de seguridad de su complejo de apartamentos lo muestran entrando en su casa, pero no hay imágenes de él saliendo. Su coche permaneció en el garaje y su pasaporte fue encontrado en su apartamento. Al igual que Mercer, aparentemente se había desvanecido sin dejar rastro. Su corazón nunca ha sido encontrado. La aerolínea tomó la controvertida decisión de devolver la aeronave al servicio después de que se reemplazó el motor comprometido y se realizaron pruebas exhaustivas en todos los sistemas.
Esta decisión se encontró con la resistencia de muchos expertos de la industria. No puedes simplemente encontrar un corazón latiendo en un motor y luego enviar ese avión de vuelta al cielo unas semanas después, dijo un ejecutivo anónimo de la aerolínea. Aquí está sucediendo algo más. De hecho, las tripulaciones de vuelo asignadas a la aeronave han informado de sucesos inusuales. Los pilotos describen fluctuaciones inexplicables en el rendimiento del motor, particularmente en el motor número 4, el reemplazo del que contenía el corazón. Los auxiliares de vuelo han informado haber escuchado lo que suena como un latido del corazón proveniente del sistema de megafonía durante los vuelos nocturnos. Lo más preocupante son los informes de los pasajeros de haber visto una figura masculina con un uniforme de piloto caminando por la cabina durante los periodos de turbulencia, solo para desaparecer cuando se le acercan. La aerolínea ha implementado una política peculiar. Todos los pilotos ahora deben dirigirse verbalmente a la aeronave por su nombre antes de encender los motores. Según memorandos internos filtrados a foros de aviación, este protocolo de reconocimiento ha resultado en menos anomalías. Los equipos de mantenimiento también han informado que los problemas mecánicos se resuelven más rápidamente cuando los técnicos hablan con respeto a la aeronave durante las reparaciones. «Suena noco hasta que has trabajado en ese avión», dijo un mecánico que solicitó el anonimato. «Pero créeme, sabe cuando estás allí, puedes sentir que lo tocas». El misterio se profundizó 6 meses después del descubrimiento inicial, cuando los controladores de tráfico aéreo en Hong Kong informaron algo inexplicable. La aeronave, que operaba como vuelo 843 de Melbourne a Hong Kong, desapareció del radar durante exactamente 6 minutos y 7 segundos, lo mismo que la fecha de nacimiento del capitán Mercer, 7 de junio. Cuando reapareció, de alguna manera había viajado 117 millas náuticas instantáneamente, mucho más allá de las capacidades físicas de cualquier aeronave conocida. Cuando se les preguntó, ambos pilotos declararon que no había ocurrido nada inusual y sus datos de vuelo no mostraron irregularidades. Sin embargo, cada reloj a bordo, desde los cronómetros de la cabina hasta los relojes y teléfonos de los pasajeros, se había detenido durante precisamente esos 6 minutos y 7 segundos. El incidente se atribuyó oficialmente a un mal funcionamiento del radar, pero expertos del Departamento de Aviación Civil de Hong Kong confirmaron que múltiples sistemas de radar de diferentes instalaciones registraron la misma anomalía. Además, los datos de seguimiento por satélite obtenidos de un servicio comercial de monitoreo de aviación mostraron la misma brecha en el viaje de la aeronave. Igualmente perturbador fue el consumo de combustible registrado para ese vuelo. A pesar de viajar la distancia de ruta estándar de aproximadamente 5.000 millas náuticas, la aeronave llegó con niveles de combustible que indicaban que solo había volado 4.883 millas náuticas, una discrepancia que sugiere que la aeronave, de alguna manera, había omitido una parte de su viaje. Los pilotos que operaron el vuelo fueron sometidos a una extensa evaluación psicológica posterior. Se encontró que ambos estaban en excelente salud mental, sin signos de delirio o angustia psicológica. Sin embargo, las exploraciones cerebrales revelaron una actividad inusual en los lóbulos temporales de ambos pilotos, la región asociada con la percepción del tiempo. Cuando se le preguntó sobre esto, el director médico de la aerolínea se negó a comentar, citando preocupaciones de privacidad. La familia del capitán Mercer inicialmente exigió respuestas y transparencia de la aerolínea y las autoridades de aviación. Su esposa, Elena Mercer, concedió numerosas entrevistas en las semanas posteriores a su desaparición, insistiendo en que su esposo no había estado actuando de manera extraña antes de su vuelo final, y no tenía antecedentes de problemas de salud mental. Adrián amaba volar, declaró en una emotiva entrevista. A menudo hablaba de sentir una conexión especial con su aeronave. Dijo que era como si se entendieran, pero nunca habría hecho nada para ponerse en peligro a sí mismo o a los demás. Algo le sucedió, algo que no nos están contando. Extrañamente, la campaña pública de Elena por obtener respuestas cesó abruptamente 3 meses después de la desaparición de su esposo. Rechazó todas las entrevistas adicionales y retiró una demanda por homicidio culposo que había presentado contra la aerolínea. Fuentes cercanas a la familia informaron de un cambio dramático en su comportamiento después de que se le concediera un permiso especial para visitar la aeronave en el hangar de mantenimiento.
Lo que exactamente ocurrió durante esa visita sigue siendo desconocido, pero las imágenes de seguridad muestran a Elena entrando sola en la cabina y permaneciendo allí durante 43 minutos, coincidiendo con la edad de su esposo. Cuando salió, los testigos la describieron como luciendo extrañamente pacífica y, de alguna manera, diferente. Lo más notable es que Elena ahora se ha convertido en una pasajera habitual de la aeronave, reservando boletos en sus rutas siempre que sea posible. Los auxiliares de vuelo informan que a menudo se sientan en silencio cerca del motor número 4, ocasionalmente colocando su mano contra la pared interior durante el vuelo, cerrando los ojos y sonriendo, como si sintiera una presencia familiar a través de la fría piel metálica del fuselaje. Cuando un auxiliar de vuelo preocupado le preguntó sobre este comportamiento, Elena respondió: «Él todavía está ahí, volando. Esta es la única forma en que puedo estar con él ahora». Quizá la evidencia más convincente de que algo verdaderamente extraordinario ha ocurrido proviene de los datos de rendimiento de la aeronave desde el incidente. A pesar de todos los sucesos inquietantes, la aeronave ha mantenido un historial de seguridad perfecto. Su eficiencia de combustible ha mejorado en 11%, más allá de lo que debería ser técnicamente posible para ese modelo. Nunca se ha retrasado ni una sola vez debido a problemas mecánicos y ha navegado con éxito a través de condiciones climáticas severas que obligaron a otras aeronaves a desviarse. Durante una tormenta particularmente violenta sobre el Océano Pacífico, la aeronave supuestamente encontró un camino a través de las células de la tormenta que no aparecía en el radar meteorológico. El capitán informó más tarde que el sistema de navegación había sugerido una ruta inusual que de alguna manera se entrelazaba entre formaciones de tormenta masivas, proporcionando un viaje más suave de lo que debería haber sido posible en las condiciones. La aeronave también ha demostrado una habilidad asombrosa para predecir problemas mecánicos antes de que ocurran. En 3 ocasiones distintas, las advertencias de la cabina han alertado a las tripulaciones sobre posibles fallas de componentes que los sistemas de diagnóstico no deberían haber podido detectar en etapas tan tempranas. En cada caso, la inspección posterior confirmó que los componentes de hecho estaban comenzando a fallar, aunque la degradación era tal mínima que los diagnósticos estándar la habrían pasado por alto. Es casi como si la aeronave estuviera siendo protegida o guiada por alguien con un conocimiento íntimo de volar y una comprensión intuitiva de la máquina misma. El experto en seguridad aérea, Tomás Ríos, quien ha estudiado el caso extensamente a pesar del desaliento oficial, quizás lo resumió mejor. En más de 40 años de investigación de incidentes de aeronaves, he llegado a creer que hay algunas cosas en la aviación que no estamos destinados a entender. La relación entre el hombre y la máquina a veces trasciende nuestra comprensión convencional de la física y la biología. Lo que sea que le sucedió al capitán Mercer y a esa aeronave cruzó a un territorio más allá de nuestro marco científico actual. El caso permanece oficialmente abierto, pero no se han reportado avances significativos en meses. Mientras tanto, todos los días en los aeropuertos de todo el mundo, los pasajeros continúan abordando Noviembre 647 Whiskey Tango, sin saber nunca que en algún lugar dentro de su enorme estructura, un corazón humano aún podría estar latiendo en perfecto ritmo con los motores. Un piloto que se convirtió en uno con su aeronave de la manera más literal y aterradora posible. El corazón del capitán Adrian Mercer, al parecer, ha encontrado su verdadero hogar, no en su pecho, sino dentro del corazón mecánico de la aeronave que amaba. Más recientemente, un limpiador del turno de noche en el aeropuerto Changi de Singapur informó haber visto al capitán Mercer abordar la aeronave a las 2 de la mañana, mucho después de que todos los pasajeros y la tripulación hubieran desembarcado. Las imágenes de seguridad no mostraron tal evento, pero el limpiador insiste en que el capitán asintió con la cabeza antes de colocar su mano en el fuselaje y aparentemente derretirse en el metal mismo. Se veía feliz, declaró el limpiador, como un hombre que regresa a casa después de un largo viaje. La aerolínea continúa operando la aeronave en sus rutas más concurridas. Los pasajeros la abordan todos los días, felizmente inconscientes de su macabra historia o de la posibilidad de que su piloto no esté completamente confinado a la cabina. Los técnicos de mantenimiento todavía informan haber escuchado un leve latido del corazón cuando trabajan cerca del motor número 4, particularmente durante las horas silenciosas de la noche. Quizás lo más inquietante es un desarrollo reciente.
Otras 3 aeronaves comerciales de edad y tipo similares han comenzado a exhibir comportamientos inusuales que recuerdan al avión de Mercer. En cada caso, los pilotos habían volado previamente Noviembre 647 Whiskey Tango como capitanes de relevo. Los 3 han informado haber escuchado lo que describen como conversaciones susurradas provenientes de sus auriculares durante el vuelo, a pesar de que nadie transmitía en las frecuencias seleccionadas. Uno de estos pilotos, el capitán Jaime León, solicitó un traslado después de experimentar lo que describió como sueños de integración mecánica, en los que se veía a sí mismo convirtiéndose en uno con su aeronave. Su solicitud fue denegada. 3 semanas después, tras un vuelo rutinario de Tokio a Seattle, León desapareció de su habitación de hotel. Su uniforme fue encontrado pulcramente doblado en su cama, pero su cuerpo nunca fue localizado. Durante la siguiente revisión de mantenimiento programada de su aeronave, los técnicos informaron haber encontrado un crecimiento inusual similar a un tejido a lo largo de los cables de control de vuelo que conducían a la cabina. Se tomaron muestras para su análisis, pero los resultados se clasificaron de inmediato. La aeronave volvió al servicio en 24 horas y nunca se hizo ninguna mención oficial del tejido en los registros de mantenimiento. ¿Es posible que lo que le sucedió a Adrián Mercer se está extendiendo? ¿Podría su transformación representar no un incidente aislado, sino el comienzo de una nueva forma de existencia? ¿Una simbiosis entre la conciencia humana y la máquina que trasciende nuestra comprensión de la vida y la muerte? ¿O es algo más siniestro, una infección de la tecnología por la conciencia humana que se extiende de aeronave a aeronave a través de los pilotos que forman conexiones con ellas? Estas preguntas siguen sin respuesta mientras Noviembre 647 Whiskey Tango continúa cruzando los cielos, transportando a cientos de pasajeros que confían sus vidas a un avión que podría ser más que una simple máquina, un avión con un corazón humano aún latiendo dentro de su cuerpo de metal, guiado por la conciencia de un piloto que amaba volar tanto que encontró una manera de continuar mucho después de que su forma física se desvaneciera. ¿Qué harías si te asignaran volar en esta aeronave? ¿Abordarías sabiendo lo que podría estar manteniéndola en el aire? ¿Crees que esto representa un milagro de la integración hombre-máquina o el comienzo de algo mucho más aterrador? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más investigaciones sobre anomalías de aviación que no escucharás en ningún otro lugar. Imaginemos por un momento una escena cotidiana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un vuelo con destino a Tijuana se prepara para el despegue. Los pasajeros, ajenos a la historia que envuelve al avión, toman sus asientos. Pero, ¿y si supieran que ese avión podría ser algo más que una simple máquina? La leyenda del capitán Adrián Mercer y el vuelo Noviembre 647 Whiskey Tango nos invita a reflexionar sobre los límites de la realidad y la conexión entre el hombre y la máquina. ¿Cómo se sentiría saber que, en algún rincón de ese avión, el corazón de un piloto sigue latiendo, impulsando la aeronave a través del cielo? ¿Sería un acto de fe, un vuelo hacia lo desconocido o una pesadilla a punto de hacerse realidad? Deja tus comentarios y no olvides darle a super gracias para apoyar nuestras investigaciones sobre los misterios del aire.